Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Luis Garrido y en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental le damos la más cordial de las bienvenidas a esta capacitación en esta oportunidad sobre un criterio de evaluación en el CIA. Lo que nos convoca hoy es la presentación o capacitación inicial sobre el criterio de evaluación en el CIA, uso de normas de referencia, ¿ya? Y en esta oportunidad antes de comenzar, ya como es habitual, queremos también comentar un poco acerca de los lineamientos del servicio, sobre el resumen de capacitaciones del 2024 y lo que viene para este 25. Y para ello quiero dejar con ustedes a Macarena Gross, jefa del Departamento de Especialistas y Cambio Climático de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana de la División Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Macarena, por favor. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Bueno, partir dándole la bienvenida a todos y a todas por conectarse en esta capacitación respecto al criterio de evaluación en el CIA del uso de normas de referencias. Así que, bueno, también partir agradeciendo a todos los actores que participaron en el desarrollo de este documento, de este criterio de evaluación, especialmente al Ministerio de Medio Ambiente, que fue un órgano clave en la participación del desarrollo de este documento, y a nosotros también como elaboradores, tanto nuestro Departamento de Comunicaciones, nuestra División Jurídica, la División de Evaluación Ambiental y, como no, también a todas nuestras direcciones regionales. Así que quería partir dando estos agradecimientos. Bueno, ya entrando en materia, reforzar un poco los lineamientos estratégicos que tiene nuestro servicio desde el 2022 al 2026, donde tenemos en primer lugar la gestión técnica de excelencia pegada a la normativa con unificación de criterios, que es en donde nos enmarcamos en la capacitación del día de hoy. Y también tenemos la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú y la incorporación del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Así que con estos tres ejes nos vamos a enfocar en este primero respecto a la gestión técnica y de excelencia. Bueno, enfocándonos un poco en esta evaluación técnica y de excelencia, esta es una competencia que nos da el artículo 81 de la ley 19.300, el que dice uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que lo hacemos ver a través de nuestras publicaciones de guías y criterios técnicos de evaluación, entregando así certezas técnicas y jurídicas, estandarizando los criterios a nivel nacional y hacer un actuar predecible de parte de nuestro servicio. Bueno, ¿cuántas guías, cuántos documentos tenemos vigentes a la fecha? Tenemos 48 instructivos, 62 guías y 23 criterios técnicos de evaluación. Uno de los últimos que publicamos es el criterio de evaluación que nos convoca el día de hoy respecto al uso de normas de referencia, como pueden ver en nuestro sitio web. Así es como ustedes los van a encontrar, el cual fue publicado el 30 de diciembre del año pasado. Ahí también van a poder encontrar el afiche ciudadano con el resumen con los principales puntos de este criterio técnico. Bueno, para quienes quieran profundizar en las guías y criterios disponibles, les recomendamos también dirigirse a la pestaña del Centro de Documentación, donde van a poder encontrar los distintos tipos de documentos y el buscador integrado de documentos, donde lo pueden ver en la imagen proyectada, además de poder descargar en formato Excel el índice de guías y criterios vigentes. También otro canal de comunicación que tienen ustedes es a través del centro de atención de usuarios o bien a través del correo comentarios.documentos@sea.gov.cl. La idea es que puedan utilizar principalmente este centro de atención de usuarios seleccionando guías y criterios de evaluación en el CIA, donde van a poder realizar todas las consultas respecto a este u otros documentos técnicos o guías que nosotros como servicio tenemos publicados. Así que ese es el canal de consulta, de oportunidades de mejora. Así que a través de la misma vía les vamos a dar respuestas a todas sus consultas. Bueno, algo que se ha comentado harto es respecto a la vigencia y observancia de las guías. Entonces, para eso, como les comenté, este documento técnico fue publicado, pero va a ser publicado en el diario oficial
la cuarta semana de diciembre del 2020, perdón, disculpen, la segunda semana de marzo del 2025. Así que a partir de la publicación del extracto en el Diario Oficial, contará la vigencia del dicho documento técnico. Bueno, como nos comentaba Luis al principio, queremos comentarles nuestro balance de gestión 2024, donde se lograron realizar 20 capacitaciones a la ciudadanía, donde tuvimos 7.235 participantes. Así que invitarlos también durante este año 2025 a que se puedan conectar a estas capacitaciones. También tuvimos capacitaciones por cada guía o criterio técnico que nosotros publicamos como servicio, los cuales se tradujeron en 14 instancias, donde tuvimos 4.230 participantes. Así que también invitarlos a seguir conectándose tanto a esta como en las futuras capacitaciones de cada documento o guía que publicamos. Y como bien conocen, o espero que conozcan y si no puedan inscribirse en el SEA Capacita, donde se dictaron 54 cursos a través de esta plataforma. Recordemos que nos entrega un certificado, así que los invitamos a inscribirse, donde 9.889 personas aprobaron estos cursos en el SEA Capacita. Bueno, ¿cuáles son nuestras metas 2025? Ya luego de haber hecho el balance de 2024, tenemos planificadas ya 20 capacitaciones para este 2025. Queremos continuar con realizar capacitaciones por cada guía y criterio técnico de evaluación que nosotros publiquemos y tenemos consideradas 67 dictaciones de curso en el SEA Capacita. Además, contarles que vamos a tener 2 nuevos cursos en el SEA Capacita. El primero referente a la descripción integrada de proyectos de hidrógeno verde en el sistema de evaluación de impacto ambiental y otro curso referente a las consideraciones del cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Así que espero que estén atentos, se puedan inscribir y idealmente poder aprobar estos cursos del SEA Capacita. Bueno, luego de estos, agradecerles estos minutitos y los dejo con Rodrigo Rosales, profesional especialista del Departamento de Especialistas y Cambio Climático. Así que, Rodrigo, te doy el pase para que puedas realizar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Adentrándonos en el documento o en la presentación en sí, el primer y el objetivo de esta presentación es presentar los principales lineamientos del criterio de evaluación en el CIA de uso de normativas de referencia. Y cuál será el aporte técnico, cuál es el aporte técnico que se espera de este documento. Y este documento entregue criterios que orienten la selección de una norma de referencia para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra A y los efectos adversos señalados en la letra B del artículo 11 de la ley 19.300. ¿Cuáles son los objetos de protección relacionados con estos literales? Primero, la salud de la población y lo que son los recursos naturales renovables. En cuanto a la estructura de este documento presenta un ítem de presentación, de resumen, y lo que es la parte central del documento, que es el uso, un capítulo de uso de normativas de referencia de evaluación ambiental, de los criterios para determinar el uso de las normativas de referencia, el procedimiento en caso de no existir normativa de referencia internacional, información que se debe presentar en el SEIA sobre la normativa de referencia internacional que se esté citando y una bibliografía. Bueno, en cuanto al primer ítem o el primer capítulo, el uso de normativas de referencia de evaluación ambiental en el CIA, la ley 19.300 indica que para evaluar el riesgo para la salud de la población y los efectos adversos sobre los recursos naturales renovables, se considerarán lo establecido en las normas de calidad ambiental y emisión vigentes, primeramente a nivel nacional. A falta de tales normas y que no existan a nivel nacional, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que señale el reglamento. El reglamento señala un número determinado de estados de referencia para la utilización de la normativa de referencia y se priorizará aquel estado que posea similitud en sus componentes ambientales con la situación nacional
y o local de donde se pretende ejecutar el proyecto en evaluación. Es importante señalar que en este documento se indica que en relación a la condición anterior, entre otros, sin perjuicio de lo anterior, el titular podrá utilizar normativas vigentes de otros países listados de otros países distintos a los listados en el artículo 11, siempre y cuando esto beneficie la evaluación de la utilización de un estándar. La selección y utilización de una norma de referencia debe ser justificada por el titular del proyecto o actividad, debiendo el Servicio de Evaluación Ambiental determinar si la norma de referencia resulta aplicable. Esto es muy importante y relevante y se releva en este documento en varios de los capítulos, en el sentido de que no basta con el mero mención de una normativa, sino que se debe justificar su utilización y selección. Y en cuanto al uso de normas de referencia, también es importante, y se menciona dentro del documento, lo que son las normas de calidad y normas de emisión, y cuál papel juegan y qué normativas deberíamos de alguna forma privilegiar a la hora de seleccionar normativas de referencia internacional. Y aquí el documento primero hace mención a la definición de cada una de estas normas. En el caso de las normas de calidad, permiten evaluar el riesgo para la salud de la población o los efectos adversos sobre los recursos naturales renovables, puesto que establecen concentraciones máximas permitidas a las que puede estar expuesto un receptor. En cambio, en las normas de emisión, no todas las normas de emisión permiten hacer esta evaluación, puesto que muchas establecen concentraciones máximas para la fuente emisora y no sobre el receptor. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto a las normas de emisión, es importante justificar que la norma que se esté seleccionando cumpla con el hecho de evaluar los posibles efectos sobre el objeto de protección que se quiera analizar. No todas las normas de emisión cumplen con esa condición. Hay algunas normas de emisión que su función es estimar la cantidad máxima, por ejemplo, en contaminante atmosférico, la cantidad máxima de contaminante que sale desde una fuente emisora, desde una chimenea. Pero, y hay otras normas de emisión que su función es evaluar el impacto de dichas emisiones sobre un receptor. Por lo tanto, es el titular que debe analizar cuál de estos enfoques, principalmente el enfoque evaluado en el receptor, que es el que va a permitir evaluar los efectos sobre la salud de la población o los recursos naturales renovables. Es importante recalcar que al momento de seleccionar una norma de referencia es necesario tener a la vista si el objetivo de este permite cumplir con lo señalado en la ley 19.300 en su artículo 11. Es decir, que la norma que esté seleccionando me permita evaluar estos riesgos tanto de la letra A como de la letra B de dicho artículo. También es importante relevar y es responsabilidad del titular verificar la existencia de una norma de calidad de emisión nacional para él o los contaminantes que genera un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo que debe hacer el titular primeramente es verificar la existencia o no de una normativa en cuanto al contaminante que se esté analizando y el objeto de protección que se quiera verificar los impactos. Una vez verificado la no existencia, recién es que se puede hacer búsqueda y selección de una normativa de referencia. Entonces, eso es importante revelarlo. Primero, verificar que no exista una normativa a nivel nacional para hacer este uso. Este documento presenta 4 criterios generales y dentro de estos criterios hay algunos subcriterios que es necesario analizar en la selección de una normativa de referencia. También es importante que los criterios tienen un orden de aplicación jerárquico, pero sin embargo no son copulativos ni excluyentes. Esto quiere decir que se debe analizar primero el criterio número 1, número 2, número 3, pero no implica que se tienen que no se tienen que analizar todos los criterios para después
comparar con otra normativa cuál puede ser la mejor para el caso que se esté analizando. Por lo tanto, se debe analizar de manera jerárquica, pero no son ni copulativos ni excluyentes dicho análisis. Y este debe estar basado en las características del proyecto, sus factores generadores de impacto y el componente ambiental objeto de protección que se esté analizando. También los criterios generales representan las interrogantes mínimas que titulares de proyecto deben realizarse en la búsqueda de una normativa de referencia. Esto quiere decir que estas son las interrogantes generales que se debería realizar en cada uno de los análisis de utilización de normativa de referencia. Pero en los casos específicos puede ser que surjan otras interrogantes o más interrogantes que deben ser incorporadas en base a las características específicas del contaminante que se está analizando o de la situación o características del proyecto. Por lo tanto, estas son lo que se está presentando en el documento son las interrogantes mínimas, pero es muy probable que en análisis se necesitan incorporar nuevas interrogantes. Este análisis finalmente permitirá al final del proceso seleccionar la norma más idónea en cuanto al fin último, que es el resguardo del objeto de protección en análisis. Ahora, adentrándonos en los criterios, en cada uno de los criterios. El primero es el criterio de objeto de protección. Este criterio es el prioritario y es el que indica el documento que se debe partir por él a la hora de verificar la utilización de una norma. Y aunque puede sonar muy básico, lo primero que se debe verificar es que la normativa que estoy seleccionando me permitirá resguardar o analizar los impactos sobre el objeto de protección que se está analizando. Es lo primero que se debe analizar y justificar que la normativa que se está seleccionando apunta a eso. Una vez que esto está zanjado, se deberían analizar los subcriterios dependiendo del tipo de normativa que se esté utilizando o seleccionando o verificando su aplicabilidad en el proyecto que se esté evaluando. Primero, el subcriterio de similitud de componentes ambientales. Este criterio también aplica para tanto normativas de calidad que se estén analizando o normativas de emisión. Se debe hacer un análisis de los componentes ambientales tanto del país de origen en el cual se elaboró la normativa que se está en análisis y de las componentes ambientales del lugar donde se pretende ejecutar el proyecto y analizar su similitud. El otro subcriterio, que este subcriterio quizás aplica más a normas de emisión, más que normas de calidad, es el subcriterio de condiciones de aplicabilidad. Y esto quiere decir que hay algunas normativas que tienen condiciones de aplicabilidad que se deben analizar para ver si son aplicables al proyecto en evaluación. Por ejemplo, hay algunas normativas de emisión que están relacionadas a sus valores en base al uso de suelo en el cual se emplaza el receptor. Y si ese uso de suelo no es aplicable o no está dentro del área de influencia o de los usos de suelos que están en el área del proyecto, quizás la normativa no es aplicable para el caso particular que se está analizando. Finalmente, aquí presentamos un ejemplo de una pregunta conductora o que nos lleva a realizar este tipo de análisis. Una de las preguntas que más, digamos, centrales es si la normativa de referencia permite resguardar el objeto de protección, que es como el primer análisis que se debe realizar en este criterio. El segundo criterio a analizar y ver su aplicabilidad a la normativa que se está analizando, tiene que ver con los criterios de actividad regular y fuente emisora. Estos criterios aplican principalmente en cuanto al análisis de una norma de emisión, puesto que las normativas de calidad generalmente aplican a todo un territorio, a todo un sector, a toda la nación, se podría decir, a todo el territorio nacional. Sin embargo, las normas de emisión, muchas veces hay normativas de emisión que se generan por actividad regulada, por tipo de fuente emisora, y por lo tanto, principalmente en este tipo de normas, es que se debe analizar la aplicabilidad de estos subcriterios. Por lo tanto,
Se debe analizar, por ejemplo, el subcriterio de actividad regulada, ver si la normativa de referencia que se esté analizando está, digamos, se debe analizar y privilegiar la selección de normativas que estén asociadas específicamente a la actividad regulada que se está analizando en el proyecto de evaluación, eh, o en el caso de otros contaminantes, como este, por ejemplo, la actividad regulada aplica para contaminantes como el olor. Y el subcriterio fuente emisora es las normativas que están elaboradas específicamente para algún tipo de fuente emisora. Esto aplica para el contaminante atmosférico, como por ejemplo las fuentes de tronadura. Y el ejemplo de pregunta conductora relacionada con este análisis de estos criterios y subcriterios sería si la norma de referencia regula el o los contaminantes de la actividad o proyecto que que se presentará al CEIA. Otro criterio que también es importante analizar es el criterio del contaminante. Aquí, en algunos casos, es necesario analizar el tipo de contaminante que se está analizando más allá de solamente definir el contaminante. Por ejemplo, en el caso de olor, ahí la guía habla de dos tipos de olor: olor compuesto, y olor de sustancia odorante. En este caso, por ejemplo, para ese tipo de casos, se debe especificar cuál es el que se va a analizar, cuál es el que se va, con el cual se va a evaluar los impactos sobre el receptor, y luego analizar, por ejemplo, los subcriterios. Dentro de los subcriterios aplicables a este ítem está el subcriterio del background o contenido natural. Aquí, este subcriterio hace alusión a los valores de la norma, por ejemplo, de niveles de concentración. Y si estos niveles son menores a lo que presenta el contaminante de forma natural en el área donde se plazaría el proyecto, se recomienda utilizar otra norma. ¿A qué nos referimos con este caso? Para dar un ejemplo más específico. Por ejemplo, lo que es suelo. En algunos sectores del país hay concentraciones, por ejemplo, de un contaminante como el arsénico, que es mucho más alto que en el resto del territorio del país. Y por lo tanto, pueden existir normas que indiquen un valor de exigencia mucho menor a lo que la concentración natural de por sí se da en el sector. En estos casos se indica que se privilegie una normativa que esté por sobre la condición natural, porque la condición natural es la concentración de que de por sí, incluso de antes que se pretenda ejecutar el proyecto, se da el contaminante. Otro criterio es el subcriterio de enfoque de evaluación. Y esto dice relación con privilegiar normas de referencia que permitan evaluar de manera directa los impactos generados sobre los receptores. Por ejemplo, el contaminante olor. En el contaminante olor existen normativas que tienen distinto enfoque. Enfoque en evaluar la emisión de olor que sale desde la fuente emisora, enfoque en evaluar la emisión y su impacto en el receptor, enfoque en las mejores técnicas disponibles, enfoque. Entonces, se debe analizar la normativa que se está analizando, si el enfoque que tiene esa normativa apunta a que podamos evaluar de manera directa los impactos sobre el receptor. Y por lo tanto, en este caso, lo que recomiendo la guía es que se privilegie la selección de este tipo de enfoques. Y aquí un ejemplo de una pregunta conductora para analizar este tipo de criterios y subcriterios es si el enfoque utilizado para evaluar el impacto del contaminante sobre el objeto de protección que se esté analizando permite evaluar el riesgo indicado en la letra A o los efectos adversos señalados en la letra B, según corresponda, ambos del artículo 11 de la ley 19.300. Por último, dentro del último de los cuatro criterios, el criterio de umbral de referencia. Este criterio se debe aplicar en el último de los casos y cuando existan dos o más normas de referencia con opciones de ser elegidas y existe una duda razonable de qué norma utilizar. Este
el umbral de concentración o umbral más exigente. Y aquí la pregunta conductora habla sobre si la norma de referencia en análisis, en comparación con otras normas, presenta los umbrales de referencia que permiten determinar la condición más desfavorable a la que estará expuesto el objeto de concentración, el objeto de protección. Disculpen. Y el último punto, que no es otro criterio que se añade, sino que es un análisis de los criterios anteriores, es las consideraciones que se deben tener en cuenta acerca de los criterios y otros antecedentes que se deban presentar en la evaluación de proyectos. Primero, privilegiar el uso de normas de calidad ambiental de referencia, primaria y secundaria, por sobre el uso de normativas de emisión de referencia. Las normativas de calidad de por sí están hechas para fijar un umbral de resguardo al objeto de protección salud de la población o recursos naturales renovables. Por lo tanto, ese es su objetivo directo. En cambio, en la norma de emisión, no muchas veces el objetivo de la norma de emisión apunta directamente a este punto. En el segundo caso, respecto al primer criterio general de objeto de protección, se debe procurar cumplir siempre el análisis de este criterio, verificar que la normativa que estemos seleccionando protege y es idónea para velar por el resguardo de los impactos sobre el objeto de protección que se está analizando. El segundo criterio general, en cuanto a la actividad regular y fuente emisora, es responsabilidad del titular verificar antes de utilizar una norma de emisión de referencia que no existan normas de calidad de referencia para el contaminante no normado. Y una vez verificado lo anterior, tendrá que revisar si existen normas que regulen el contaminante en una actividad igual o similar a la que se presenta en el CIA. Respecto al tercer criterio, es importante señalar que al momento de realizar la revisión de la normativa nacional se debe tener la precaución de verificar que los límites o valores de referencia, así como el enfoque utilizado para determinar el impacto del contaminante sobre el receptor, permitan realizar la evaluación de riesgo y los efectos adversos indicados en el artículo 11 de la Ley 19.300. Respecto al cuarto criterio, se debe tener en consideración que este debe ser utilizado al final. Y este criterio sirve, una vez verificados los criterios anteriores que se cumplen, puede servir para discriminar y seleccionar una normativa sobre otra. Finalmente, después de analizados los criterios, vamos al capítulo del procedimiento en caso de no existir normativa de referencia. Aquí es importante reforzar lo señalado en el artículo 81, letra D, de la Ley 19.300, que se refiere a las atribuciones del Servicio de Evaluación Ambiental referidas a uniformar criterios, requisitos, condiciones y antecedentes en las exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental. Y en base a esto es que el Servicio de Evaluación Ambiental elabora guías y criterios de evaluación y se ha recomendado, y en dichas guías se ha recomendado el uso de ciertas normas o instrumentos regulatorios para dar certezas técnicas en la evaluación ambiental. También, en relación con lo anterior, y considerando lo señalado en el artículo 12 de la Ley 19.300, letra D, que respecto al objeto de protección, riesgo a la salud de la población, es importante señalar que a la falta de normas nacionales o de normas de referencia internacional, cuando el proyecto deba presentar un estudio de impacto ambiental, el proponente deberá considerar un capítulo específico relativo a los potenciales riesgos que se puedan generar sobre la salud de la población. ¿Qué quiere decir este último punto? Que se debe analizar primero si existe normativa nacional. Si no existe normativa nacional, se debe analizar si existe normativa de calidad de referencia internacional. Si no, normativa de emisión de referencia internacional. Y en el caso de que no existan
ninguna de estas normativas, ni de referencia internacional, ni de normativa nacional, se deberá presentar un, un estudio, un capítulo relativo a los potenciales riesgos que el proyecto pueda generar en la salud de las personas en los casos específicos de un estudio de impacto ambiental y en el que se pueda constatar o se tengan antecedentes que se puedan provocar impactos significativos. Siguiendo con el último capítulo de este documento, en cuanto a la información que se debe presentar al CIA sobre la normativa de referencia, es importante señalar que en el inciso final del artículo 11 del reglamento se indica que se deberá acompañar un ejemplar íntegro y vigente de la norma que se esté citando como normativa de referencia. Entonces, es importante que el titular presente un ejemplar íntegro y lo adjunte en los antecedentes que presenta al CIA. También que de conformidad a los estándares establecidos y relacionados con el acuerdo de Escazú, se recomienda que esta normativa se presente acompañada de una traducción al español. Y por último, que los antecedentes relacionados con la normativa de referencia se presenten en una estructura similar a lo que se presenta en las normativas ambiental aplicables, que son las normativas nacionales. Se recomienda que esa estructura se utilice para presentar la información de la normativa de referencia internacional que se pretenda eh, analizar o utilizar para evaluar los impactos sobre salud de la población o recursos naturales. Y con eso damos por finalizada la presentación. Em, Agradezco el tiempo que se han dado todos los presentes por escuchar la información. Esperamos cualquier observación que nos puedan hacer llegar según los canales que Macarena comentó al principio de esta diapositiva. Y los dejamos y esperamos que puedan estar atentos a futuros documentos que podamos publicar. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Y bueno, tal como acabo de reforzar, solamente dejar a todas y todos quienes estuvieron conectados en esta oportunidad a resolver cualquier duda que tengan acerca de este criterio y otros criterios, así como también de las guías, a través de los canales también disponibles que tienen el servicio de evaluación ambiental, ya sea el Centro de Atención de Usuarios o también el correo comentarios.documentos@sea.gov.cl. Esperamos entonces encontrarlos en otra presentación acerca de una guía o criterio o una capacitación también a la ciudadanía a contar quizá de marzo. Así que nos vemos prontamente y tengan todos ustedes muy buenas tardes. Chao, chao.